En el mundo hay todo tipo de edificios. Hay unos que destacan por su ornamentación, otros por el contexto histórico o social con el que estuvieron integrados, otros por su diálogo con la naturaleza o con el emplazamiento. Hay otros que ni fu ni fa, o sea que básicamente no destacan mucho, los podrías ver en Grand Theft Auto y no notarías mucho la diferencia. Y luego hay otro tipo de edificios que nacieron poco después de la Segunda Guerra Mundial y que destacan mucho por su materialidad y por la honestidad de sus elementos constructivos. Este movimiento se llamó el brutalismo y es de lo que vamos a hablar hoy. Antes de avanzar tanto en el tema, voy a poner un poco de contexto. El movimiento brutalista nace poco después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en un momento de la historia en el que todas las ideologías y filosofías del momento habían fracasado. Los líderes políticos que habían prometido llevar a los países al avance, pues fracasan y dejan un montón de atrocidades que dejan al mundo desencantado con todas las ideas y filosofías que existían en el momento. Y no solo las del momento, o sea, del todo lo que la historia les había enseñado que estaba bien. Y en ese momento queda una necesidad voraz de apropiarse de ideas nuevas que no tuvieran nada que ver con lo que habían enseñado, lo que les habían enseñado que estaba bien. Y también una necesidad como de sublimar todos los errores de la guerra en su arte. Los arquitectos tienen que trabajar en países con graves problemas económicos. Tienen que resolver, uno, la necesidad de vivienda social colectiva que existía en el momento, y dos, la de instituciones que o bien habían desaparecido o era necesario formar. Y tenían que contener esta sensación de solidez, de un nuevo estado que llevara al pueblo a otra vez ese lugar prometido, de robustez, es decir, como de una imagen de solidez, de firmeza, y eso se vería en los edificios. Recordemos que el arte que se genera en esta época es como sumamente violento, es muy expresivo, es crudo, es severo, y creo que la mejor forma de entender esto es ver la danza Buto. La danza Buto es una forma de danza que crearon dos artistas japoneses tras la Segunda Guerra Mundial y las explosiones en Nagasaki e Hiroshima de las bombas nucleares. Esos tipos salen a las calles y comienzan a ver los rostros de sufrimiento, de dolor de la gente que había sobrevivido a estos ataques y crean una forma de danza sumamente expresiva. En estas danzas los ejecutantes se rapan, se desnudan, se pintan de blanco y bailan haciendo unos gestos de dolor, retorciéndose y simulando ser como estos fantasmas que nacen de tanto dolor, de tanto horror. Y es un baile que da muy mal rollo. Es un baile que deja de lado cualidades como la estética, como la pulcritud, la belleza, que a lo mejor están en el ballet, pero es una expresión que jamás te deja indiferente. Una vez que ves la danza Buto, nunca se te olvida. Bueno, yo creo que el brutalismo habla con el mismo lenguaje. A ver, ¿cómo nace esta corriente? Pues resulta que en 1952 el francés Le Corbusier termina de construir la unidad habitacional de Marsella. Entonces, con este edificio Le Corbusier se propone resolver 1.600 departamentos para 3.600 personas con el mínimo de elementos posibles, con la mentalidad de máxima eficacia y mínimo costo. Y lo consigue utilizando únicamente lo que propone en la Casa Dominó: losas, muros, columnas y, bueno, obviamente escaleras. Y es sumamente bello, lo consigue con una efectividad y con una belleza que cada parte de este edificio se convierte en una escultura que además sirve una función. No solamente es bello y mínimo, sino que también resuelve una necesidad, que creo que eso está detrás de todo proyecto. Bueno, claro que tiene sus errores y que si se resolvieron en versiones posteriores de las unidades habitacionales, es cierto, pero en su esencia el edificio es genial y creo que nadie lo ha podido equiparar.
Se incluyó un supermercado, un gimnasio, una enfermería, un chapoteadero, una guardería. Era lo que soñaba Le Corbusier como una ciudad vertical. Los edificios que se construyen en este movimiento son en una mayoría super underground y le tienes que rascar un montón para conocer qué se hizo porque no están como muy publicados. Les recomiendo que entren a una página de Instagram que se llama Brut Group. Les dejo el link en la descripción. De los edificios que más me gustan está la Tower House de Takamitsu Azuma, está el Teatro Nacional de Londres, la Asamblea de Chandigarh de Le Corbusier, que está fantástica y además es previa a las unidades habitacionales. Definitivamente la tienen que checar. Los Robin Hood Gardens, que son una unidad habitacional también en Londres, que ya está a punto de ser demolida. El Boston City Hall, que fue un edificio súper criticado en los Estados Unidos. Y por supuesto, aunque no son edificios, chequen la serie de monumentos que hicieron tras la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia. Por supuesto que podemos revisar todos estos proyectos en sus plantas, cortes, diagramas. Creo que la manera más amena de acercarte por primera vez a un edificio que ya está construido, uno es visitándolo y si puedes ir, pues qué padre. Pero la otra opción que está disponible para todos es verlo en una película. Solo en la película puedes apreciar las relaciones que se provocan al interior y gracias al edificio. Me parece lo más valioso y que jamás vas a encontrar en ningún papel. Todas las películas del siguiente listado suceden en una versión del futuro como diferente. Es decir, que suceden en una distopía, que es como una versión del futuro en la que se hubiera sucedido otra cosa. ¿Qué hubiera pasado en el 2018 si Chabelo se hubiera muerto en 1990? ¿Qué hubiera pasado si Superman hubiera aterrizado en Rusia en lugar de Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? Y precisamente como estas películas exploran el what if, el que hubiera pasado si, y les recomiendo todas que las vean por favor. La primera de esta lista de películas es High Rise, una película del 2015 protagonizada por Tom Hiddleston, que trata la historia del interior de una torre departamental de 40 pisos, que incluye un supermercado, una sala de squash, una alberca, gimnasio, guardería. O sea que es como un homenaje a la unidad habitacional de Le Corbusier, en donde la gente se comienza a volver loca. ¿Por qué? Pues por la misma razón que casi ningún proyecto habitacional así de denso funciona. No hemos descubierto como humanos cómo compartir un mismo edificio con el mismo sistema de luz, agua, gas, con los mismos pasillos, elevadores, escaleras, y hacerlo en armonía. Aún no sé de ningún complejo habitacional así de denso que pueda cubrir las necesidades de tanta gente, de tan diversos contextos. Bueno, en este edificio se generan un montón de disputas, la gente comienza a pelear por los servicios, hay riñas de la clase baja con la clase alta, sucede como un apocalipsis dentro del edificio que está súper padre, que definitivamente tienen que ver. La siguiente en la lista es la maravillosa, fantástica obra maestra de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Película de 1971 que nos habla de la historia de Alex Delarge, un joven vándalo que junto con sus amigos drugos salen a hacer cuanta maldad pueden en las calles por las noches. Que si roban carros, que si asaltan gente, que si golpean ancianos. Alexander se la vive haciendo de las suyas hasta que un día la vida le da un giro y entra a la cárcel en donde le lavan el cerebro. Todo sucede en un contexto de un futuro, de un estado totalitario, con una sociedad decadente, una juventud perdida, o sea, como un poco la Segunda Guerra Mundial como secuela a la juventud de ese entonces. Esta sensación de opresión del Estado y de una sociedad totalitaria le genera Stanley Kubrick a través de las locaciones en las que decide grabar. Está, por ejemplo, la farmacia de Chelsea, que actualmente me parece que es un McDonald's. Está el distrito de Thamesmead, en donde está la unidad habitacional en donde vive Alex. Está el paseo que bordea el río Thamesmead, el paso subterráneo del York Road y, por supuesto, esta pieza de edificio que es la sala de conferencias de la Universidad de Brunel, que en la película se transforma en las instalaciones
del sanatorio mental Ludovico, que es donde le hacen el lavado de cerebro a este personaje. Definitivamente creo que es una indispensable en la historia del cine, y si te interesa más de este tema de Stanley Kubrick y su filmografía, hice un podcast hablando a profundidad de todas sus películas. Te dejo el link en la descripción, sé que te va a gustar. La siguiente obra en la lista es la fantástica, maravillosa, pieza maestra de Alejandro Jodorowsky, La montaña sagrada. Creo que no hay película más rara, surrealista y difícil de entender que haya visto. O sea, bueno, sí he visto películas más difíciles de entender, pero nunca podría entender en la vida precisamente porque no tiene sentido. Sí, la película, que es como de corte surrealista y esotérico, nos narra la historia de un tipo que solo conocemos como el ladrón. Este tipo un día aparece en el desierto y se hace amigo de un enano que no tiene piernas ni brazos, y juntos recorren la Ciudad de México calle por calle, buscando, pues no sé si ganarse la vida o pasarla bien, no sé, pero un día se encuentra una enorme torre roja rodeada por un montón de personas, en la que está descendiendo un gancho con oro para ser intercambiado por comida. Este tipo decide subirse al gancho y escalar la torre. Al entrar a la torre, el tipo se encuentra con un túnel en el que está un alquimista con el que se enfrenta en un duelo. El alquimista le dice que si quiere unirse a un viaje junto con los 8 líderes de los 8 planetas del sistema solar para involucrarse en un viaje a la montaña sagrada para ganarse la inmortalidad. Es un super what the fuck desde el inicio, desde el planteamiento mismo de la historia. Y pues así es un poco Jodorowsky. Es como este tipo, que es un tipo de una imaginación extremadamente fértil. Está sentado en este momento en un universo que no tiene límites. Es inmenso, a una velocidad que ni te la puedes imaginar, a la velocidad tremenda que va el sistema solar. Con un chingo de cosas en la mente, y será una de estas personas que vamos a tardar miles de años en comprender. La historia y la película en sí misma puede ser inmoral, grotesca, difícil de entender, pero creo que cuando la ves experimentas un montón de cosas que jamás vas a ver en ninguna otra película de ninguna persona, ni de ayer ni de mañana. ¿Por qué? Porque Jodorowsky es un artista en el pleno sentido de la palabra. A él no le preocupa que entiendas lo que estás viendo, no le preocupa nada más allá de generar emociones, de que las cosas que estás viendo te dejen una huella bien profunda. Creo que eso es un artista. ¿Cuántas veces podemos decir de algo que solo puede ser dicho por una persona? Que no hay ninguna otra persona en el mundo que nos haga sentir de esa manera. Creo que eso es un artista, una persona que tiene una mentalidad única y que logra plasmar cosas que nadie más puede, más allá de si tienen muy buena técnica, o si son morales, o si son populares, o si te dejan una enseñanza. Te hacen sentir algo potente. Si el arte logra eso, ya va de gane. Ok, pues la torre que este ladrón escala en la película no es en realidad como una torre, es un conjunto escultural que realizó Luis Barragán en conjunción con Chucho Reyes y Matías Geritz como hito que enmarca la entrada a Ciudad Satélite. En realidad pues son unas torres de planta triangular de distintas alturas que en realidad son huecas. Y bueno, no sé si Barragán fuera brutalista o no, yo creo que no lo fue, pero este conjunto escultórico en particular me parece puede ser ligado al brutalismo que se hizo contemporáneo a su época. Bueno, este primer video un poquillo raro es mi primer intento de pues hacer un poco de divulgación de las cosas que a mí me interesan de arquitectura, de hacer un blog de las cosas pues que más o menos conozco. Pónganle su like, suscríbanse, díganme si les gusta, si les gustaría que hablara como más de películas o de arquitectura. Estoy atento a los comentarios y nada, felices fiestas, feliz Navidad, chao.